Hola, soy Alba Ronda, soy veterinaria interna en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic Veterinari y hoy vamos a hablar sobre el hiperaldosteronismo felino. Primero de todo, quiero dar las gracias a Vets and Clinics by Advance por darnos la oportunidad de participar en este ciclo de charlas y también dar las gracias a todo mi equipo de medicina interna y mi supervisor por ayudarme en la elaboración de esta charla. Bien, como hemos dicho, vamos a hablar sobre el hiperaldosteronismo felino, que es una enfermedad que creemos que puede estar infradiagnosticada en los gatos en la práctica diaria. Bien, primero de todo, dejadme que os presente a la protagonista de la charla de hoy, que va a ser Priscila. Priscila es una gatita, un común europeo de 11 años, una hembra castrada, que se presentó en nuestro centro por un cuadro de apatía y debilidad generalizada. Bien, Priscila en la exploración física vimos que presentaba una condición corporal bastante bajita, de 2/9, también presentaba ventroflexión cervical y una presión sistólica de alrededor de 180. En las analíticas también vimos que presentaba una anemia no regenerativa del 20% y una azotemia bastante grave con una creatinina en 11 y una hipocalemia bastante severa con un potasio en 2,6. Bien, en este punto nosotros nos preguntamos, ¿puede estar Priscila sufriendo una enfermedad renal crónica o bien estamos delante de un hiperaldosteronismo felino primario? Bien, pues esta pregunta es la que vamos a intentar responder con la charla de hoy, durante la charla de hoy. Primero de todo, dejadme que os haga una breve introducción de las enfermedades endocrinas en gatos. Cuando buscamos publicaciones en PubMed en los últimos 50 años y buscamos enfermedades típicas, endocrinas típicas en los gatos, como por ejemplo puede ser el hipertiroidismo, vemos que obtenemos un gran número de resultados, alrededor de los 600. En cambio, cuando buscamos enfermedades ya menos comunes, como pueden ser el hiperadrenocorticismo o el hipotiroidismo, vemos que el número de resultados cae alrededor de las 200 publicaciones. Si ya vamos a buscar enfermedades menos típicas, como la acromegalia, vemos que el número de resultados aún es menor, alrededor de las 100 publicaciones. Lo que pasa que en el caso del hiperaldosteronismo felino, en los últimos 50 años, en PubMed, vemos que obtenemos solo 63 publicaciones que nos hablan sobre esta enfermedad. Por tanto, podemos ver que es una enfermedad realmente poco estudiada. Dicho esto, os presento aquí el esquema de la charla de hoy. Primero vamos a hablar un poco sobre la anatomía y fisiopatología de las glándulas adrenales. Explicaremos el sistema renina-angiotensina-aldosterona para entender cómo funcionan los mineralcorticoides y cómo se regula todo este sistema. Y después hablaremos sobre los tipos de hiperaldosteronismo y las causas del hiperaldosteronismo primario. Después ya nos vamos a centrar en los signos clínicos de la enfermedad como tal, las alteraciones analíticas, las pruebas diagnósticas y el tratamiento que vamos a aplicar en estos pacientes. Por último, pues os haré 4 pinceladas, 4 mensajes que me gustaría que os llevarais a casa de la charla de hoy. Bien, pues las glándulas adrenales son unas glándulas que se encuentran en el polo craneal de los riñones y las podemos dividir en dos partes. La zona más interna, que es la médula, que se va a encargar de la síntesis de catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, y después la parte más externa, que es el córtex, que a su vez la podemos dividir en 3 zonas diferentes, la zona reticularis, la zona fasciculata y la zona glomerulosa. Las 2 primeras zonas van a encargarse de la síntesis del cortisol y algunas células sexuales, sobre todo androgénicas, y la parte más externa, que es la zona glomerulosa, es la que se va a encargar de la síntesis de mineralcorticoides, el más importante en la charla de hoy, la aldosterona. Bien, pues ahora que ya hemos explicado un poco cómo funcionan estas glándulas adrenales, vamos a ver cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona para entender cómo se regula tanto la concentración de sodio como de presión arterial gracias a estos mineralcorticoides. Bien, este sistema está regulado a nivel del aparato yuxtaglomerular que se encuentra en los túbulos distales del riñón. En esta zona vamos a encontrar las células yuxtaglomerulares, que van a ser las que van a detectar cambios en la presión arterial, y las células de la mácula densa, que van a detectar cambios en la concentración de sodio. Bien, cuando estas zonas detectan una disminución en la concentración de sodio o una disminución en la presión arterial, lo que van a hacer va a ser estimular la síntesis de renina en este aparato yuxtaglomerular.
Esta renina lo que va a hacer va a ser activar el angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una alfa-globulina producida por el hígado que se encuentra de forma inactiva en la circulación. Cuando este angiotensinógeno se activa gracias a la renina, se va a transformar en angiotensina 1 y esta angiotensina 1, a su vez, gracias al enzima convertidor de angiotensina, se va a transformar en angiotensina 2. Y va a ser esta angiotensina 2 la que va a estimular directamente el córtex adrenal, induciendo la síntesis de aldosterona. Por otro lado, otro factor regulatorio completamente independiente de este sistema renina-angiotensina regulatorio de la secreción de aldosterona va a ser la concentración de potasio plasmático. Una concentración de potasio alto en plasma va a estimular directamente al córtex adrenal, estimulando así la síntesis también de aldosterona. Una vez que esta aldosterona se sintetiza, va a actuar a nivel de estos túbulos distales en el riñón, promoviendo la excreción de iones de potasio junto a iones de hidrógeno y también la retención de sodio. Esta retención de sodio va a causar también, a su vez, una retención de agua, de líquido, y esto va a hacer aumentar el volumen sanguíneo, como así también aumentar la presión arterial sistémica, que son estas respuestas que vemos aquí plasmadas en el esquema. Bien, pues ahora que ya hemos explicado un poco cómo funciona todo este sistema de los mineralcorticoides, vamos a explicar y centrarnos más en el hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo, como la mayoría de enfermedades endocrinas, se puede clasificar en primario y secundario. El hiperaldosteronismo primario se define como una secreción autónoma de aldosterona en la corteza renal. Por tanto, en estos casos vamos a tener un aumento de la aldosterona, pero una supresión de la renina. Si volvemos al esquema que hemos visto antes, vemos que en presencia de volúmenes o de cantidades de aldosterona altas, por un feedback negativo, vamos a tener una disminución de la renina. Por otro lado, en casos de un hiperaldosteronismo secundario, va a ser producido por el estímulo de la activación de todo este sistema renina-angiotensina-aldosterona por otras enfermedades, como pueden ser una enfermedad cardíaca o una enfermedad renal crónica. Estas enfermedades van a causar cambios en lo que es el volumen, la concentración de plasma, de sodio en el plasma y de la presión arterial. Esto va a activar todo este sistema y, por tanto, en estos casos lo que tendremos va a ser un aumento tanto de la renina como de la aldosterona. A efectos prácticos, en ambos casos vamos a tener las mismas consecuencias, que van a ser una hipocalemia, una hipernatremia y la presencia de alcalosis metabólica debido a la excreción de estos iones de hidrógeno junto a los iones de potasio. Bien, en esta charla, como ya hemos dicho, vamos a centrarnos en el hiperaldosteronismo primario, que hemos dicho que creemos que es una patología infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque todos estos cambios pueden ser compatibles también con una enfermedad que es mucho más típica en gatos, que es la enfermedad renal crónica. Y la mayoría de veces nos podemos centrar en tratar estos cambios como consecuencia de la enfermedad renal crónica y no seguir con el protocolo diagnóstico. Durante la charla de hoy vamos a retomar un poco esta idea y ver cómo podemos solucionarlo. Bien, ¿cuáles son las causas del hiperaldosteronismo primario? La causa más reportada, más descrita en gatos, es la presencia de una neoplasia adrenal unilateral, ya sea un adenoma o un adenocarcinoma, pero también se han descrito casos de adenomas bilaterales. En este estudio que os presento aquí, del 2005, vemos que se vieron 2 casos en los que se detectaron adenomas bilaterales, aunque esto ya se hizo a nivel post-mortem durante la necropsia y no durante el protocolo diagnóstico previo. Otra de las causas que nos puede causar un hiperaldosteronismo primario es una hiperplasia adrenal bilateral no tumoral. En este otro estudio del 2005 se evaluó una población de 11 gatos en las que se sospechó que todos presentaban esta hiperplasia bilateral no tumoral. Esto se comprobó en 3 de estos gatos, ya que tras la necropsia se analizaron las células de la corteza adrenal y vieron que presentaban una hiperplasia de estas células no tumoral de la zona glomerulosa.
Bien, vamos ya a pasar a la parte que quizá a nivel clínico nos interesa un poco más, que son los signos, los síntomas que podemos ver en esta enfermedad. Uno de los grupos de síntomas más típicos van a ser aquellos asociados a la polimiopatía hipocalémica. El más característico en gatos va a ser esta ventroflexión cervical, como vemos aquí en la imagen. Sabemos que los gatos no presentan ligamento nucal, por tanto, todo el movimiento y el sostén del cuello va a depender únicamente del trabajo muscular. Por tanto, cuando tenemos una debilidad muscular marcada, en los gatos es fácil ver esta ventroflexión que comentamos. Otros signos de debilidad muscular que podemos ver van a ser el plantigradismo, la ataxia, la paresis flácida o incluso disfagia en casos de disfunción muscular muy severa. El otro grupo de signos clínicos típicos de esta enfermedad van a ser aquellos signos oculares asociados a la hipertensión sistémica, que en estos casos va a ser bastante alta, alrededor o superiores a 180 miligramos de mercurio. En este artículo de aquí, de la revista Veterinary Ophthalmology, se recogen todos los cambios del fondo de ojo que pueden deberse a consecuencia de la hipertensión sistémica. Uno de ellos, o de los más típicos, va a ser el desprendimiento de retina, que será percibido por los tutores como la aparición de una ceguera aguda. Y el otro de los signos más típicos van a ser las hemorragias intraoculares. Estas hemorragias se pueden dar a nivel del fondo de ojo, de la retina, pero también a nivel de otras estructuras oculares, como por ejemplo el iris, y en este caso será percibido por los tutores como un cambio en la coloración del ojo. Por ejemplo, en esta imagen de aquí vemos un cambio en la coloración del iris debido a una hemorragia iridal. En esta otra vemos una hemorragia retiniana debido a, encontrada durante la exploración del fondo de ojo, y en esta del centro vemos ya directamente el desprendimiento de retina. Muchos de estos gatos nos van a venir midriáticos debido a este inicio de ceguera aguda, y esto nos va a permitir ya detectar directamente el desprendimiento de retina. Bien, pues hablemos ahora de las alteraciones en la analítica. Como ya hemos dicho, una de las alteraciones más típicas va a ser esta hipocalemia, que suele ser bastante marcada, normalmente menor de 3 milimoles por litro, y también vamos a encontrar en la analítica normalmente cambios compatibles con una enfermedad renal crónica, un aumento de la creatinina, del BUN y del fósforo. Si volvemos a nuestra gatita que habíamos presentado antes, vemos que a nivel de signos clínicos presentaba pues esta ventroflexión, esta hipertensión, y en las analíticas veíamos una azotemia grave con una hipocalemia también grave. Estos signos de enfermedad renal crónica se han visto que son más frecuentes o que pueden ser más frecuentes en gatos con adenomas bilaterales no tumorales, con hiperplasia adrenal bilateral no tumoral y no con tumores adrenales. Esto se demostró o se vio en este artículo que ya habíamos presentado anteriormente, en el que vieron que los niveles producidos por una hiperplasia bilateral, los niveles de aldosterona producidos por la hiperplasia bilateral, no son capaces a veces de suprimir del todo los niveles de la renina, como sí que pueden serlo los niveles producidos por un tumor. Entonces, si volvemos a nuestro esquema que habíamos visto anteriormente, vemos que en casos en que la renina no esté del todo suprimida, se seguirán formando ciertos niveles de angiotensina 2. Esta angiotensina 2, a nivel práctico, va a tener los mismos efectos que la aldosterona en el riñón, es decir, va a causar una retención de sodio y un aumento de la presión arterial. Por tanto, en estos casos en que la renina no esté del todo suprimida, el tejido renal va a estar influenciado tanto por el efecto de la angiotensina 2 como de la aldosterona. Y esto lo que va a hacer es hacer un aumento de presión intraglomerular, haciendo que se favorezca la inflamación y fibrosis renal y haciendo que avance este daño renal crónico. Bien, pues llegados a este momento vamos a parar un momento y vamos a pensar, con todo lo explicado hasta ahora, en qué momento nosotros vamos a sospechar de un hiperaldosteronismo primario y cuándo lo vamos a incluir en nuestro diferencial. Bien, pues como hemos dicho, cuando un gatito se nos presente en consulta con debilidad generalizada, incluso ventroflexión, detectemos hipertensión en la exploración física y también podamos ver signos oculares relacionados con esta hipertensión, y cuando en la analítica tengamos azotemia e hipocalemia. Bien,
Una vez que ya hemos puesto este hiperaldosteronismo primario en nuestro diferencial, ¿cómo vamos a proseguir con el protocolo diagnóstico? Pues una de las pruebas sencillas que podemos hacer y que nos van a dar información va a ser una ecografía abdominal. Esta ecografía lo que nos va a ayudar va a ser a ver si en este momento tenemos presencia de masas adrenales o incluso si en el momento del diagnóstico ya existe metástasis o incluso invasión vascular, lo que puede hacer cambiar un poco nuestro enfoque terapéutico a nivel posterior. En casos de hiperplasia adrenal no tumoral podríamos ver un aumento ligero de ambas adrenales, pero en estos casos la mayoría de veces no vemos cambios ecográficos porque el aumento es muy sutil. Tanto si vemos cambios en la ecografía como si no los vemos, lo que vamos a tener que intentar es demostrar la presencia de este hiperaldosteronismo con pruebas hormonales. Hay varias pruebas descritas, os las hemos puesto aquí en este recuadro. La más usada, la más estudiada, es la medición del ratio entre la aldosterona plasmática y la actividad de renina plasmática. En esta prueba, en casos de tumores adrenales, tendremos una aldosterona muy alta con una renina prácticamente suprimida. En cambio, en casos de hiperplasias no tumorales, tendremos una aldosterona que puede estar ligeramente aumentada, pero con una renina no del todo suprimida. Si volvemos otra vez a nuestro esquema para entenderlo un poquito mejor, vemos que en casos en que la aldosterona ya esté ligeramente elevada y tengamos un potasio bajo, ya tendremos que estar sospechando que algo no está funcionando bien. Como hemos dicho antes, en presencia de un potasio bajo, esperaríamos que la aldosterona no esté alta, que esta corteza no esté secretando aldosterona. Si tenemos un potasio bajo con una aldosterona ya, aunque sea un poco por encima de nuestro rango de referencia, vamos a tener que ver que algo aquí no está funcionando del todo bien y que muy probablemente esta adrenal esté secretando esta aldosterona de forma autónoma, muy probablemente por una hiperplasia benigna. La limitación principal de esta prueba que estamos comentando ahora es que no todos los laboratorios ofrecen la medición de la renina plasmática y además es una hormona que es muy lábil y por tanto la muestra se tiene que congelar y procesar muy rápido. Por tanto, se han ido describiendo otro tipo de pruebas para intentar diagnosticar esta enfermedad con otros métodos. Una de ellas sería el ratio entre la aldosterona y creatinina en orina, que sería un reflejo de la secreción de aldosterona en el tiempo, pero se ha visto que el rango de referencia de este ratio por sí solo es demasiado amplio como para diferenciar entre animales sanos y animales enfermos. Lo que sí que se ha visto es que este ratio puede ser útil junto a la administración de algunos fármacos que lo que hagan sea suprimir este ratio en pacientes sanos, pero no en pacientes enfermos. El test de supresión más estudiado en gatos es el test de supresión con fludrocortisona. Bien, la fludrocortisona es un mineral corticoide exógeno que administrado vía oral lo que va a hacer es suprimir la secreción de la aldosterona. Bien, en estos estudios que os presento aquí, los dos realizados en la Facultad de Utrecht, uno en el 2008 y el otro en el 2013, lo que hicieron fue evaluar la administración de fludrocortisona vía oral durante 4 días y midieron este ratio antes y después de la administración. Lo que vieron es que el ratio se suprimía en más de un 50% en los gatos sanos, mientras que en los gatos enfermos dicho ratio no se suprimía. Por tanto, vemos que puede ser una herramienta útil para el diagnóstico de esta enfermedad. A la práctica, en el día de hoy, en la clínica no se usa, no es una prueba ampliamente usada, ya que realmente hay pocos estudios con poblaciones pequeñas y todavía no es un test 100% validado. Por tanto, seguimos usando la primera de las pruebas que hemos hablado, el ratio entre aldosterona y renina plasmáticas. Como anécdota, os quiero comentar que el año pasado se publicaron estos dos estudios en los que se evaluaba la supresión con telmisartán como método diagnóstico para el hiperaldosteronismo primario. El telmisartán es un bloqueador de los receptores de angiotensina 2 y, por tanto, en estos estudios hipotetizaban que la administración del telmisartán podía suprimir este ratio aldosterona-creatinina en gatos sanos y con hiperaldosteronismo secundario, pero no en gatos con hiperaldosteronismo primario. Desgraciadamente, en ninguno de los dos estudios se obtuvieron diferencias significativas a nivel estadístico, por lo tanto, de momento no lo consideraríamos una prueba
útil para el diagnóstico de esta enfermedad. Así que esto nos sirve para ver que se están haciendo esfuerzos para estudiar y intentar ver qué otras pruebas nos pueden ser útiles para el diagnóstico del hiperaldosteronismo. Bien, pues volvemos con Priscila. ¿Qué es lo que pasó con Priscila? Pues a Priscila la hospitalizamos primeramente con fluidos intravenosos e iniciamos la suplementación con potasio intravenoso. Paralelamente, seguimos con el protocolo diagnóstico, le realizamos una ecografía abdominal en la que no vimos imagen de masa adrenal y vimos cambios renales crónicos únicamente, y por tanto enviamos los niveles de aldosterona y de actividad de la renina plasmática al laboratorio externo. Estos son los resultados que obtuvimos. Vemos que tenemos una aldosterona muy elevada, muy por encima del rango de referencia, con una renina en rango normal, no está suprimida del todo. Bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que sospechamos con Priscila? Pues que lo que tenemos es un hiperaldosteronismo primario, pero por una hiperplasia adrenal no tumoral. ¿Por qué? Por lo que ya hemos estado explicando durante toda la charla, tenemos unos niveles bastante elevados de aldosterona, pero una actividad de la renina no del todo suprimida. Estos cambios serían compatibles con esta hiperplasia bilateral benigna. Bien, pues ahora que ya hemos diagnosticado a nuestro paciente, lo que nos interesa es ver cómo lo vamos a tratar. Entonces, en los casos de masas adrenales, el tratamiento de elección debería ser el quirúrgico, la adrenalectomía, ya que es un tratamiento potencialmente curativo. Ahora hablaremos sobre ello. Previamente a la cirugía, lo que vamos a tener que hacer es estabilizar a nuestro paciente médicamente. Por tanto, vamos a tener que suplementar con potasio, ya sea intravenoso u oral, y usar antihipertensivos en el caso de que sea necesario. A nivel del tratamiento posquirúrgico, en humanos se ha visto que un 5% de los pacientes que se someten a una adrenalectomía unilateral presentan hipercalemia refleja tras la cirugía y necesitan de la administración de mineralcorticoides de forma exógena durante los primeros días. En gatos, esto se podría suplementar con la fludrocortisona, que ya hemos comentado anteriormente, o incluso con una inyección de DOCP. Pero en los casos reportados hasta el momento, ninguno de los gatos ha presentado hipoaldosteronismo tras la cirugía, por tanto, no ha sido necesario realizar esta suplementación. Bien, os quiero presentar este case series que fue publicado también el año pasado, en el que se evaluó retrospectivamente una población de 29 gatos a los que se les había sometido una adrenalectomía unilateral. La tasa de supervivencia en estos gatos fue de un 97%, resolviéndose tanto la hipocalemia como la hipertensión en la mayoría de los gatos durante los 3 meses siguientes a la cirugía, y la supervivencia media de este grupo de gatos fue de 3 años. Por tanto, con estos resultados podemos ver que el tratamiento quirúrgico debería ser nuestra primera elección en caso de masas adrenales, ya que podemos ofrecer un muy buen pronóstico a estos pacientes. En casos en que la cirugía no sea una opción porque ya haya una metástasis instaurada, tengamos una invasión vascular y eso haga que la cirugía sea mucho más complicada, o cuando, como con Priscila, tenemos una hiperplasia bilateral benigna adrenal, tendremos que basarnos en el tratamiento médico. Este tratamiento médico, como ya hemos dicho, va a basarse en la suplementación de potasio vía oral, el uso de antihipertensivos en caso de que exista hipertensión sistémica, pero el pilar fundamental del tratamiento va a ser la administración de espironolactona. La espironolactona es un bloqueador de los receptores de aldosterona. En algunos casos, vamos a conseguir controlar la enfermedad simplemente con esta espironolactona, pero en la mayoría de ellos vamos a necesitar de la combinación de estos 3 grupos de fármacos para acabar de controlar todos los síntomas y las alteraciones analíticas. Bien, pues vamos a finalizar ya con Priscila. ¿Qué pasó con Priscila? Priscila estuvo ingresada durante 3 días en nuestro centro, en los que conseguimos que la creatinina bajara de un nivel de 11 a 2,8 y normalizamos los niveles de potasio intravenosos, los niveles de potasio intravenoso. Conseguimos darle el alta tras estos 3 días con tratamiento ambulatorio consistente en espironolactona y suplemento de potasio vía oral.
En los controles, ¿qué es lo que vimos con Priscila? Pues que se estableció con una enfermedad renal crónica en IRIS-3, ya que la creatinina iba oscilando entre 2,8, 3,2 y tuvimos que mantenerla tanto con la espironolactona como con los suplementos de potasio, ya que cada vez que intentábamos retirar el suplemento de potasio, este volvía a caer y Priscila presentaba signos clínicos asociados. En el caso de Priscila, por ejemplo, no fue necesario el uso de antihipertensivos debido a que esta hipertensión se controló sin la necesidad del uso de fármacos. Bien, y ya para acabar la charla, las 4 pinceladas que me gustaría que os llevarais de la charla de hoy. Como hemos dicho durante toda la charla, que el hiperaldosteronismo primario puede ser y creemos que es una enfermedad infradiagnosticada en la actualidad, porque como hemos dicho, muchos de los cambios, tanto clínicos como analíticos, pueden estar o los podemos asociar a una enfermedad renal crónica y no seguir con el protocolo diagnóstico. Por tanto, a partir de ahora, espero que cuando tengáis un gato con hipocalemia, hipertensión, azotemia, debilidad muscular, incluyamos este hiperaldosteronismo primario en nuestro diferencial. Por otro lado, tener claro que la adrenalectomía debería ser el primer tratamiento que ofrezcamos en casos de masas unilaterales, ya que podemos ofrecer muy buen pronóstico a estos pacientes, incluso la curación de la enfermedad, y que en los casos que esto no sea posible, tener en mente que el tratamiento médico se basará en la espironolactona, pero también en los suplementos de potasio y fármacos antihipertensivos. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto en otra charla de Vets and Clinics.